muy buenas tardes, Hilma, Nina. Hilma que nos referencia un artículo que en efecto apareció en el diario El Espectador de acá de Colombia el día de ayer, a propósito de una entrevista a Yalil Shikaki, Sune, profesor palestino, y habla este artículo de la incertidumbre actualmente en Cisjordania y en Gaza y en Jerusalén Este, a propósito de las tres grandes preocupaciones de los palestinos hoy. En primer lugar, la ocupación, sin duda alguna. En segundo lugar, la anexión. Y en tercer lugar, la pandemia. Un muy buen artículo que apareció ayer en El Espectador, Gilma. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Nina. Muy buenas tardes, Javier Correa, un gran amigo, profesor de la Universidad Central. Ivonne Estefan, de la comunidad colombo-palestina. Buen saludo, muy buenas tardes. Fallis Moadi, hola Fallis, muy buena tarde. Milena Olivares, una gran amiga que está en Ecuador y todos los días ve el Cotopaxi. Gran saludo para Milena. Mabel Hassan Salim, desde Argentina, un gran saludo. Mauricio Tobar, muy buena tarde. Isabel Cristina, Germán Mojica. Juan Ramón Sarabia, muy apreciado amigo que conoce muy bien el mundo del cristianismo ortodoxo. Yasmin Rocío Pavón, muy buena tarde. Nidia Caterín Pedraza no me oye. No sé si el resto me pueda oír bien. Uh, Frank, desde El Salvador. Hola Frank, muy buena tarde. Bien, para todos ustedes, muy buenas tardes a las personas que no he saludado, pero que están acá. Un gran saludo desde Bogotá. Hoy casualmente, por fortuna, hoy está haciendo sol, al menos por mi sector, está haciendo sol. Mi sector es particularmente frío en Bogotá porque queda hacia los cerros, hacia las montañas. Entonces es un poco frío, pero hoy por fortuna el clima está bastante agradable. Entonces tenemos un poquito de tarde soleada y un poquito de calor en la calle y calor fraternal acá entre todos ustedes. Un gran saludo nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer estas tertulias posibles, sin duda alguna, este experimento que iniciamos hace 4 meses ya, que iniciamos solamente con personas desde Colombia y que se ha ido ampliando a toda América Latina y que esperamos que así sea, así continúe siendo. Un aviso parroquial antes de iniciar nuestra discusión de hoy. Nosotros tenemos en la embajada tenemos varios cursos, tenemos cursos de árabe. De hecho en Colombia no hay mucha oferta de cursos de árabe como tal. En la embajada tenemos uno y tenemos otro curso, que es un curso semestral. Ya llevamos 11 años haciéndolo. Un curso sobre Palestina que tiene 5 énfasis o 5 ejes temáticos. Un eje sobre geopolítica, otro eje sobre historia, otro eje sobre derecho, otro eje sobre comunicación y otro eje sobre cultura. Yo he intentado que los temas de las tertulias no se crucen con los temas del curso, efectivamente para pues dejar, llamémoslo así, lo grueso de esta formación para el curso. Estos cursos son, al igual que la tertulia, son gratuitos, son abiertos de la embajada para todo el mundo y hasta el semestre pasado los cursos eran presenciales. En la embajada se hacía una inscripción y se iba a un salón de conferencias que tenemos en la embajada. Eso limitaba un poquito porque efectivamente las personas de otras ciudades aquí en Colombia o de otros países no podían acceder. Sin embargo, de las cosas malas siempre salen cosas buenas, digo yo, y por eso nunca digo que hay cosas malas, todo trae algo bueno. Y de la pandemia, algo positivo es que vamos a hacer el curso online, así como estamos haciendo estas tertulias. Esto pues nos permite tener un alcance mucho mayor, nos permite tener un alcance no solamente a otras ciudades de Colombia, sino a todos ustedes en los países donde están. Vamos a hacer este curso virtual, es gratuito, es certificado, lo certifica una universidad en Colombia. El horario de este curso es martes y jueves de 4 de la tarde hora colombiana a 6 de la tarde hora colombiana. Son 11 semanas.
en estas 11 semanas tenemos entonces repartidos estos 5 ejes temáticos. Al igual que con las tertulias, tenemos varios invitados para que no se aburran solamente conmigo. Como les digo, es un curso bastante bien posicionado. Aquí en Colombia tenemos 11 años haciéndolo, donde podemos decir que ya tenemos un grupo de casi 500 egresados, todos ellos embajadores desde su espectro social de Palestina. El proceso de inscripción para este curso, sin embargo, hay que obviamente inscribirse y llenar un formalismo. Este proceso de inscripción lo vamos a poder comunicar en estos días para que las personas que estén interesadas puedan hacer la inscripción regular. Y en efecto, como la plantea la autora Sonia Martínez, hay varios repitentes, varias personas que con mucho cariño nos han querido acompañar en varias promociones de estos cursos. Interés y amor por el tema palestino. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos, no, es gratuito, Jesús Alberto, es gratuito, todo lo que hace la embajada es gratuito. Un gran saludo a Weimar Fernando Guarín. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra conferencia. Al momento de compartir pantalla, yo quedo relativamente bloqueado del chat. Entonces, si alguna persona tiene alguna dificultad, por favor puede usar el micrófono o puede escribir en el chat, que de todas maneras nuestro equipo de trabajo me puede avisar por interno. Vamos a iniciar entonces con nuestra charla del día de hoy. Bien, hoy tenemos un tema, entre otras cosas, sugerido por Yasmín Ferrucho, un tema muy interesante que nos hace hablar del nacionalismo árabe y evidentemente el nacionalismo árabe relacionado lo más contemporáneo del caso con la ocupación israelí. No siempre con la ocupación israelí. Aquí hay un común denominador, y es que el nacionalismo árabe siempre ha tenido que ver con ocupaciones de alguien o con manifestaciones coloniales de alguien, pero tan solo en la etapa más reciente es que se puede hablar del nacionalismo árabe relacionado con la ocupación israelí. ¿Qué vamos a charlar en la tarde de hoy? Vamos a ver estos 5 temas, estos 5 puntos. En primer lugar, lo que se puede llamar como el primer antecedente o el antecedente a mediano plazo, que es el nacionalismo árabe en el periodo otomano. En segundo lugar, vamos a tocar la época del nacionalismo árabe, pero ya no asociado a los otomanos, sino al nacionalismo árabe asociado al mandato británico y francés, particularmente el mandato británico. Y ya las 3 últimas etapas o los 3 últimos temas sí tienen que ver efectivamente con la ocupación israelí, y en consecuencia sería el nacionalismo árabe en el periodo de Gamal Abdel Nasser, que era el interés fundamental de Yasmín Ferrucho, el nacionalismo árabe en el periodo Arafat, que no necesariamente es muy alejado del periodo Nasser, ya lo vamos a ver, y el nacionalismo árabe contemporáneo, para tratar de discutir cómo se maneja el tema desde la contemporaneidad, desde la etapa actual. Entremos entonces en materia en estos 5 puntos para hablar de esas etapas del nacionalismo árabe. Lo primero es irnos un poquito atrás en la historia, irnos un poquito atrás. Pero aunque vayamos un poquito atrás, hay unos elementos que permanecen hasta hoy, unos elementos fundamentales de las relaciones internacionales. Por allá, desde 1648, incluso un poquito antes, en Europa, en un proceso que se llamó la Guerra de los 30 años, se empezó a pensar en un concepto que va a ser fundamental para entender cómo funciona el mundo aún hoy. Ese concepto se llama interés nacional. ¿Qué es el interés nacional? El interés nacional es lo que mueve a los estados por individual. ¿Sí? Es un poquito brusco ese concepto, es un poquito amargo en el sentido que es un concepto individualista.
Es un concepto donde cada estado busca su propio poder y cada estado busca posicionar su agenda y busca posicionar sus intereses, por eso se llama interés nacional. En la mayoría de los casos, el concepto de interés nacional se asocia a una idea nacionalista, a la construcción de una nación dentro del Estado. No todos los estados tienen naciones, hay estados que se construyen desde afuera sin haber tenido un concepto nacional propio. La construcción del Estado de Israel es un ejemplo. ¿Sí? Cuando uno crea un Estado artificial, lo está creando sin tener una nación de base. Una nación, como lo definen autores como Gellner, como Hobsbawm, como Renan, como Weber, es un cuerpo relativamente en términos clásicos, si ustedes quieren pensarlo así, incluye lo étnico, en términos contemporáneos no necesariamente puede incluir lo étnico, pero sí tienen elementos en común de identidad. Tienen un lenguaje común, tienen una historia común, tienen un pasado común, tienen unos anhelos comunes, se sienten hermanos, así no se conozcan. Ese es un concepto muy bien desarrollado por un autor que se llama Benedict Anderson en un libro que se llama Comunidades Imaginadas. O sea, no nos conocemos permanentemente, no nos conocemos personalmente, perdón, pero aunque no nos conozcamos, nos sentimos hermanos. ¿Sí? Me atrevería a decir que entre nosotros, los que estamos en esta sala, estamos construyendo un pequeño corpus nacional. En ese sentido, no nos conocemos en persona, nos vemos a través de las cámaras, pero nos unen muchas cosas. ¿Sí? Eso es una comunidad imaginada en términos de Anderson. Y esas comunidades imaginadas construyen naciones, y esas naciones tienen intereses colectivos, y esos intereses colectivos se transmiten y se traducen en las acciones de los estados. Hasta ahí es relativamente idealista la descripción que les estoy planteando, pero el problema es que cuando esos intereses llegan al Estado y el Estado los intenta poner en práctica, lo vuelve un tema relativamente individual. ¿Sí? No necesariamente el interés nacional de un Estado A, por ejemplo, es el mismo interés nacional de un Estado B. Entonces, aquí pueden haber disparidades y ahí es donde se presentan las competencias entre un Estado y otro. Siempre un Estado, antes que la cooperación, antes que cooperar con el vecino, un Estado lo que va a buscar es su propio interés nacional. Eso es un elemento clásico en las relaciones internacionales. Ahora bien, ¿por qué les hago esta introducción? Porque, en efecto, esta discusión de interés nacional la tenemos que tener clara cuando hablemos de las 5 etapas que les mencioné de nacionalismos árabes. Por un lado, los árabes se podían ver como nación, y de hecho así ocurrió en muchas etapas. Pero por otro lado, en algún momento se veían también como espacios locales. Entonces, en este primer periodo, por ejemplo, el nacionalismo árabe en el periodo otomano, arranca con una figura muy interesante, que es la figura, ya vuelvo atrás, es la figura de este personaje, Mohammed Ali. Mohammed Ali, una gran figura egipcia. Y aquí es donde quiero aterrizar por primera vez esa introducción que yo les hice. En efecto, Mohammed Ali tuvo una causa común, movió una bandera común, que fue enfrentarse al Imperio Turco. Aquí volvemos atrás, este es el mapa de la evolución y la retracción del Imperio Turco, no solamente en Asia Occidental, sino también en el norte del África y también en Europa Oriental y los Balcanes, y en el Cáucaso incluso. Pero más allá de ver el periodo máximo de mayor extensión del Imperio Turco, vemos cómo el Imperio Turco en este mapa, cómo se recogió. Entonces vemos las diferentes etapas desde 1657 hasta 1918 en el verde más oscuro. El verde más oscuro era lo que le quedaba al Imperio Turco en el momento de la Primera Guerra Mundial. Contra ese verde oscuro fue que combatieron los ingleses y los franceses, y a ese verde oscuro fue que se le alió el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, si vamos a fines del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, para ser más exactos, estamos hablando del tercer verde. Ubíquense en la convención que está a la izquierda de la pantalla y entonces miren el tercer y el cuarto verde de arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Ya lo voy a marcar con el puntero. Miren
el mapa que corresponde a esta fecha y miren el mapa que corresponde a esta fecha. ¿Sí? Estamos hablando que para esos momentos el imperio turco llegaba hasta Egipto y parcialmente a lo que hoy es Libia. O sea, el imperio otomano era era este pedacito en ese momento, llegaba hasta acá y llegaba hasta acá. Estoy hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, fin del siglo XIX. Egipto estaba bajo dominio del imperio turco, como lo vemos. Egipto estaba bajo dominio del imperio turco. Y en esa ocasión, el liderazgo árabe lo mueve entonces este personaje, Muhammad Ali. Primero con un interés colectivo en contra del imperio turco y la dominación turca. Pero después, Muhammad Ali va a representar fundamentalmente el interés egipcio. ¿Sí? No quiere decir que haya abandonado su identidad hacia los árabes y esa causa común con los árabes. Lo que quiero decir es que él se va a acordar que él no era egipcio, pero se va a acordar que él mueve los destinos de Egipto, que está creando de hecho una monarquía en Egipto, que está independiente. Alexander, se cayó la presentación. Ya va, regreso. Dejó de compartir la presentación, el mapa. Ok. Qué pena la interrupción, no. Pero como sé que no nos está viendo. Perfecto, de eso se trata, Javier, ni más faltaba. Muchísimas gracias por el aviso. Ahí está compartiendo, ¿cierto? Ya. Perfecto. Entonces, él se acuerda que está montando un Egipto independiente, vasallo pero independiente hasta cierto punto, con una monarquía hereditaria, y entonces se concentra en el tema egipcio. No obstante, para ser justos con Muhammad Ali, se puede decir que fue el primer momento de un movimiento nacionalista entre los árabes, pensando que se podían justamente independizar del imperio turco. Incluso dentro de los árabes molestaba un poquito la forma como los otomanos referenciaban, y aún hoy lo hacen, a Muhammad Ali. Dentro de una perspectiva otomana lo llaman Mehmet Ali. Ustedes saben que en el idioma turco, que es un idioma diferente al árabe, a los Mohammed les dicen Mehmet. Y el idioma, el lenguaje, se vuelve un tema también de conflicto. Eso nos lo explicaba Edward Said cuando nos contaba que en su colegio le prohibían hablar árabe, en un colegio británico en Cairo. Entonces le prohibían hablar árabe. Ahí se vuelve el idioma un tema justamente de confrontación también. Me dicen que... Sí, lo que pasa es que no, a ver, alguien está utilizando el presentar ahora, y al hundir presentar ahora, te saca tu pantalla y se mete la pantalla de la otra persona. Entonces, que nadie toque el presentar ahora. Sí, por favor. Es una recomendación absolutamente pertinente. Si pican por error presentar, me sacan a mí de la presentación. Bien, voy a volver a poner el tema. Listo. Ahí están viendo, ¿cierto? Ok. Está claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con Muhammad Ali arranca ese primer periodo de nacionalismo árabe. ¿Qué tenemos que decir de Muhammad Ali? Que no solamente lidera la independencia egipcia, no solamente lidera ese primer levantamiento contra un imperio que llevaba varios siglos dominando a los árabes, sino que prácticamente es el fundador del Egipto moderno y va a crear una dinastía monárquica que va a durar hasta la misma época de Nasser, con el rey Farouk. Aquí tenemos entonces que se empiezan a construir las bases del Medio Oriente contemporáneo. Va a tener una relativa comparación con Gamal Abdel Nasser, y es que tanto Nasser como Muhammad Ali, en ese movimiento, en ese espíritu nacionalista que los caracterizaba, los lleva a enfrentarse no solamente a los otomanos, en el caso de Muhammad Ali, sino también a los británicos y a los franceses, por un tema de
impuestos que los británicos querían grabar al Imperio Turco y particularmente a Egipto, y entonces lo lleva a tener una confrontación no solamente con los turcos, sino también con los británicos. Aquí empezamos a hablar también de los británicos en el Medio Oriente y ese rol tradicional bastante aprovechado de los ingleses en el Medio Oriente. Vamos a hacer unas menciones muy precisas de ese espíritu corsario todavía de los británicos allí a nivel político. Y la confrontación de los ingleses con el Egipto de Ali es un ejemplo de eso. No tuvieron ningún problema los ingleses en ese momento en aliarse con el Imperio Turco, de tal manera que pudieran frenar el cada vez más protagonismo de Mohammed Ali y el cada vez más fuerte, la cada vez más fuerte popularidad de Mohammed Ali. Los ingleses manejaron durante mucho tiempo una lógica en política exterior que se llamaba equilibrio del poder. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no tenían ningún empacho, como dicen en mi tierra, no tenían ningún reparo en asociarse con cualquier Estado, cualquier actor en el sistema internacional, con tal de hacerle contrapeso a alguien que tuviera un interés hegemónico. Entonces, en la Primera Guerra Mundial se aliaron con los franceses porque los que tenían el interés hegemónico eran los alemanes, pero antes, en el periodo napoleónico, se habían aliado con los alemanes porque los que tenían el interés, bueno, los reinos alemanes, porque Alemania no existía en el periodo napoleónico como tal, se aliaron con los reinos alemanes porque los que tenían el interés hegemónico era Francia. Y para enfrentar a Mohammed Ali fue el mismo criterio, se aliaron con los turcos porque el que tenía el interés y el ímpetu y la fuerza para convertirse en el líder regional era Mohammed Ali. Entonces los ingleses se aliaron con los turcos para combatir al Egipto de Mohammed Ali, para en unos breves años después estar declarándole la guerra al Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial. Como una veleta, dirían las abuelas. En ese sentido, los ingleses tenían una lealtad bastante precaria, no tenían ningún problema en asociarse con A o con B o con C o con D, y 2 años después estarlo traicionando, no había ningún problema. Ahí arranca el nacionalismo árabe que después va a tener un segundo representante, también en la época del Imperio Turco, que va a ser este personaje, Lawrence de Arabia, de una película clásica de los lunes festivos. Esas películas que duran 4 horas, que uno ve un lunes festivo en la tarde, que termina el noticiero y empieza la película y termina la tarde y la película hasta ahora está terminando. Lawrence de Arabia era un personaje muy curioso porque él reunía la ciencia, la antropología y la vida militar. Era un personaje de inteligencia del ejército británico que se va justamente para el Medio Oriente. Y al irse al Medio Oriente, al irse a Arabia, empieza sobre todo a la península arábiga, empieza a construir lazos con los líderes políticos más importantes del mundo árabe de ese momento, dominados por los turcos, dominados por el Imperio Otomano. Fue el gran espía británico, llamémoslo así, que se encargó de crear todos esos lazos de apoyo dentro de los árabes para motivarlos después a levantarse contra los turcos. Recuerden ustedes que acabo de decir que los ingleses venían de ser aliados de los turcos en la confrontación contra Mohammed Ali. Y en este momento los ingleses están traicionando a los turcos, a sus antiguos aliados, y están hablando otra vez con los árabes para intentar levantarlos en contra del Imperio Turco en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Lawrence de Arabia, que representaba también ese colonialismo inglés típico del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y parte del XX. No solamente científico, sino también militar, como les decía. Muy activo en esos temas de inteligencia y diplomacia secreta, diplomacia clandestina. Estas jugadas británicas o estas jugadas inglesas llevaron a que los ingleses hicieran 3 movimientos clandestinos simultáneamente. 3. Casi que 4, me atrevería a decir. Pero vamos primero con estos 3. El primer movimiento inglés clandestino, en el contexto de la Primera Guerra Mundial y del trabajo de Lawrence de Arabia, mientras Lawrence de Arabia estaba clandestinamente hablando con los árabes y ayudándolos a
o animándolos más bien a que se armaran y se levantaran en contra de los turcos y le ayudaran a los ingleses en la Primera Guerra Mundial que estaban enfrentando a los turcos. Simultáneamente a ese trabajo de Lawrence de Arabia, este personaje que voy a empezar a marcar, este personaje de arriba, Balfour, Sir Arthur Balfour, va a materializar la negociación clandestina con los sionistas europeos y va a emitir la famosa declaración Balfour o el famoso telegrama Balfour, que es una declaración enviada al barón de Rothschild, como lo estamos viendo en la pantalla, Dear Lord Rothschild, en diciembre de 1917, pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses le escriben a los sionistas, al barón de Rothschild, prometiéndole Palestina, prometiéndole una cosa que no era inglesa, evidentemente, en ese momento era todavía imperio turco. Y esta era una negociación clandestina, secreta de los ingleses con los sionistas. Entonces aquí ya llevamos dos negociaciones secretas. Por un lado los ingleses diciéndole a los árabes, levántense en contra de los turcos, ayúdeme, que a cambio de eso yo le voy a dar estados independientes, les voy a dar armas, les voy a dar dinero. Y simultáneamente los ingleses hablando con los sionistas, diciéndoles, deme plata, financieme, ustedes que son los dueños de las casas financieras más importantes de Europa, deme plata, financieme, a cambio yo les voy a ayudar a crear un hogar nacional dentro de Palestina. Eso sí, fuera de Europa. Yo no los quiero ver en Europa, pero me comprometo a creárselos dentro de Palestina. Entonces ya tenemos dos negociaciones secretas allí. Una tercera negociación secreta de los ingleses. Al mismo tiempo enviaron a este personaje, Henry McMahon, que era el delegado británico en Egipto. Lo animaron para que empezara a contactar al rey Hussein, que en ese momento estaba en Arabia, que era el que lideraba Arabia. En ese momento todavía no se llamaba Arabia Saudí, todavía no. Lideraba Arabia y el rey Hussein empieza a intercambiar cartas con McMahon, y esa correspondencia se llamó de hecho la correspondencia Hussein-McMahon. Y en esa correspondencia los británicos, a través de Henry McMahon, le estaban endulzando el oído al rey Hussein para que apoyara justamente a la corona inglesa a cambio de otorgarle un gran estado árabe para que él mandara. Eso sí, le dijeron los ingleses, por fuera de esta línea. Los ingleses en ese momento, cuando estaban hablando de la correspondencia a Hussein McMahon, le querían entregar de aquí hacia abajo, bueno, no todo Irak, más o menos la mitad de Irak hasta esta línea, e incluía parcialmente a Palestina, y de ahí hacia abajo se la quería entregar al rey Hussein. Tercer negociación secreta de los ingleses al mismo tiempo. Y la cuarta negociación secreta, los ingleses estaban hablando con los franceses y estaban diciéndoles, ¿sabe qué? Olvídese lo que yo he hablado con los árabes, olvídese lo que yo he hablado con el rey Hussein, olvídese lo que yo he hablado incluso con los sionistas, y lo importante es lo que hablemos directamente entre ingleses y franceses. ¿Cómo es que nos vamos a repartir el imperio turco una vez el imperio turco sea derrotado? Y entonces se llega a otro acuerdo secreto, que es el acuerdo Sykes-Picot, que origina este mapa. Este es el mapa del reparto de las ruinas del imperio turco después de la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos a los ingleses haciendo reuniones secretas y conspirando con todo el mundo. Como dice el refrán aquí en Colombia, con Dios y con el diablo a la vez. Le están hablando a todo el mundo, están haciendo negociaciones secretas con todo el mundo para, evidentemente, salir ellos beneficiados antes que cualquier otro. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó... ¡Ay, mentiras! Y me faltaba otra que se me estaba escapando. Al mismo tiempo que estaban hablando Henry McMahon y el rey Hussein en Arabia, al mismo tiempo los ingleses estaban hablando con otra familia en Arabia, que era la familia Saud. Resulta que por la época, después de la Primera Guerra Mundial, un poco después de la Primera Guerra Mundial, las tribus del sur de Arabia se alzaron en contra del rey Hussein y lo logran derrotar. Y esas tribus del sur de Arabia estaban lideradas por la familia Saud. Cuando sacan corriendo al rey Hussein y los Saud se adueñan de Arabia, es que la bautizan Arabia Saudí.
y el rey Hussein tiene que huir, pide ayuda a los británicos, sus antiguos aliados. Me cuesta decir que era aliado, pero sus antiguos aliados. Y los aliados entonces lo ponen en lo que hoy es Jordania. Por eso es que hoy Jordania se llama el reino hachemita de Jordania. Sí, allá va el rey Hussein. Pertenecía y pertenece todavía a la dinastía hachemita. Sin duda alguna, el levantamiento de los Saud y de las tribus del sur de Arabia, que derrota al rey Hussein y derrota a la dinastía hachemita en Arabia, no hubiera podido prosperar sin el apoyo británico. Y en efecto, cuando los Saud ganan y se adueñan de Arabia, los británicos son los que ayudan a estabilizar Arabia, el reino, e inmediatamente crean unos lazos económicos con Arabia, ahora Arabia Saudí, por el tema petrolero. Entonces tenemos a los ingleses. Uno, moviendo Lawrence de Arabia desde adentro, hablándole a los árabes para que se levantaran. Dos, a los ingleses con Balfour, escribiéndole a los sionistas también en secreto. Tres, a los ingleses a través de McMahon, hablándole al rey Hussein. 4, a los ingleses también debajo de la mesa, hablándole a las tribus del sur de Arabia y a la tribu Saud. Y 5, los ingleses por debajo de la mesa, hablando con los franceses, ahora sí en serio, decidiendo a ver cómo se iban a repartir las ruinas del imperio turco. Esa es la belleza de estos amigos, empezando el siglo XX. Para ponerlo con un eufemismo, eso sería una política exterior muy activa, pero sin duda alguna ese eufemismo de pronto sobra. En ese contexto, volvamos a Lawrence de Arabia. Resulta que Lawrence de Arabia empieza a facilitar ciertas cosas. Por ejemplo, el fortalecimiento de los planes del sionismo dentro de tierras árabes. Y vamos a ver entonces a Lawrence de Arabia abriéndole el camino a Herbert Samuel, a Sir Herbert Samuel, que era uno de los principales líderes también británicos sionistas, al igual que Balfour, al igual que Allenby, que pertenecían también a esa élite sionista europea occidental, que van a negociar con los Rothschild la creación de un hogar nacional para los europeos judíos, no los europeos judíos de dinero, ellos seguían en Europa, para los europeos judíos orientales, para poderlos llevar justamente a Palestina y tener un enclave geopolítico de beneficio para los británicos a costa de los palestinos. Y entonces Lawrence de Arabia empieza a facilitar el camino justamente de este sionismo, no solamente con Herbert Samuel, sino también con el mismo Allenby, el mismísimo general Allenby, para Palestina. En este momento, en este contexto de Lawrence de Arabia, se va a ver un segundo momento de nacionalismo árabe. Tal vez manipulado por Lawrence de Arabia, no hay duda, pero es un periodo de nacionalismo árabe y son los árabes armados por los ingleses, como acabamos de ver, pero armados y organizados en contra del imperio turco, peleando por las armas para echar a los turcos de sus tierras. Como hemos dicho antes, una cosa es ser turco y otra cosa es ser árabe, son cosas distintas. A veces en América Latina a los árabes de la primera oleada migratoria de fin del siglo XIX se les decía turcos a esos árabes porque llegaban con pasaporte turco, porque como lo hemos visto, el que dominaba el mundo árabe eran los turcos. Y los árabes al inicio se molestaban mucho porque ellos sabían y querían hacerle entender a las personas aquí en América Latina que una cosa era turco y otra cosa era árabe. Pero pues estamos hablando de fin del siglo XIX, donde a duras penas los latinoamericanos nos conocíamos entre nosotros. Hablar de Turquía o hablar del mundo árabe era una cosa absurdamente desconocida, entonces era muy complejo esa tarea de alfabetización, hasta que los árabes al final se resignaron a que les dijeran turcos aquí en América Latina. Pero era por eso. Y en ese nacionalismo muchos árabes tomaron las armas para enfrentar a los turcos. Aquí en Colombia, por mencionar un ejemplo, había una familia de palestinos casualmente que me los han escuchado tal vez mencionar en alguna otra ocasión. Uno fue un general de la policía hace muchos años, que fue incluso comandante de la policía de aquí en la capital de Bogotá. Y el otro fue general del ejército y llegó a ser segundo comandante del ejército, de apellidos Yanine. Algunas de sus hijas todavía tienen una vida muy activa desde medios de comunicación. El papá de estos generales Yanine, por mencionar un ejemplo, hizo parte de estos cuerpos árabes
que se armaron en contra de los turcos en esta segunda etapa. Recordemos que la primera era la de Muhammad Ali. En esta segunda etapa, ese hecho de enfrentar a los turcos despertó fuertemente un nacionalismo árabe. Verse con pequeños ejércitos organizados, verse relativamente armados, relativamente entrenados y en función de un proyecto político único que era tener por fin una vida independiente sin los turcos encima, pues movió esas filas nacionalistas árabes sin duda alguna. Y eso se empieza a representar en Palestina, ¿sí? En Palestina los palestinos empiezan a crear instituciones, pensando en un Estado, pensando en cómo podían organizarse de manera independiente una vez los turcos se fueran, y entonces se empezaron a hablar de instituciones. Recordemos que Palestina era una sociedad completamente organizada, había ciudades muy bien organizadas. Palestina por la época tenía más periódicos de los que tenía España en su momento. Palestina en su momento tenía una vía férrea muy interesante, era una sociedad completamente organizada. Termina la Primera Guerra Mundial y estos anhelos de estados árabes independientes pues no se van a materializar de inmediato. Los ingleses y los franceses, de todas esas 5 negociaciones secretas que hicieron los ingleses, a la que le van a dar desarrollo antes que cualquier otra cosa, va a ser al acuerdo Sykes-Picot, y entonces se reparten el imperio turco. Ahí es donde crean los mandatos. Primero el mandato británico, que incluía Palestina, lo que hoy es Jordania, lo que hoy es Irak, parte de lo que hoy es Kuwait, parte de lo que hoy es Arabia Saudita, pero sobre todo en la parte litoral. Y el mandato francés, que incluía Siria, incluía Líbano actualmente, en ese momento no existían, pero lo que actualmente es Líbano y Siria, y una parte pequeña de Turquía todavía incluía el mandato británico. Lo que se va a consolidar, las negociaciones secretas van a quedar por ahí como en stand-by. Y en ese momento de los mandatos van a darse 2 procesos simultáneos. Uno, los palestinos de todas maneras seguían con su interés de crear estados, de tener su propio estado. Los hachemitas, por otro lado, aunque no era palestino, los hachemitas ahora desde lo que posteriormente iba a ser Jordania, también presionando a los ingleses para crear estados. En el Líbano, presionando a los franceses, los cristianos, para que cumplieran su promesa de darles también un estado. Es una historia muy interesante cómo nace el estado libanés con una promesa entre los libaneses cristianos y los franceses a partir de una amistad que venía desde las cruzadas. Entonces, aunque se crean los mandatos, la animosidad con la creación de estados independientes seguía. Y los palestinos empezaron a crear instituciones. Y una de esas instituciones es una institución financiera, el Palestine Currency Board, que es la imagen del billete que tenemos aquí arriba. Es un billete de un banco creado por los palestinos, que va a empezar a tener una vida muy fuerte en el periodo del mandato británico. No obstante, los británicos empiezan a darle desarrollo a otra de las promesas clandestinas que hicieron, y fue la promesa con el sionismo, y empiezan a crear instituciones. No solamente empiezan a facilitar la ida de europeos orientales financiados por el sionismo a Palestina, sino que empiezan a crear instituciones del sionismo en Palestina, entre ellas este otro banco, ¿sí? El Banco Anglo-Palestino, que con el tiempo se va a llamar Banco Leumi y con el tiempo va a construir el Banco Central de Israel contemporáneo, ¿sí? Entonces, aquí habían, por un lado, el intento nacionalista palestino de crear instituciones y no renunciar a su Estado, pero por otro lado, la jugada británica con los sionistas para favorecer la creación de instituciones del sionismo. En ese contexto, podemos decir, sin embargo, que los palestinos tenían ya un nacionalismo muy bien organizado. Y en ese momento del mandato, ya superado el periodo turco, en este momento del mandato, los palestinos se organizaron muy bien internamente, su sociedad civil se organizó bastante bien internamente y empezaron a mover la idea de un Estado palestino. Esta es una foto del tercer Congreso Nacional Palestino que tuvo lugar en Haifa, en diciembre de 1920, y aquí hay varias cosas para destacar. En primer lugar, el texto que está de fondo. Palestina es la cuna de Jesús, preservar la mezquita de Al-Aqsa, Palestina es árabe. A mí ese texto me encanta porque nos deja ver una Palestina plurirreligiosa.
no una Palestina exclusivamente musulmana como es el intento de la propaganda del sionismo ahorita, de reducir el tema a un tema religioso, ocultando el carácter de ocupación. Y aquí lo que vemos entonces es la élite política palestina, esa sociedad política palestina supremamente organizada. En esa élite política palestina había una familia y un personaje muy importante que era Amin al-Husseini, la familia de los Husseini, que empezaron a liderar justamente este nacionalismo palestino ya del mandato para la creación de un Estado. Este nacionalismo palestino va a tener referencias en varios momentos. Esta es otra foto, otra foto de la época, que fue la primera delegación palestina a Londres para negociar la creación de un hipotético Estado palestino. Esta delegación es de 1929. Y vamos a ver a la familia Husseini teniendo un papel fundamental en esta delegación, con el Hajj, con Amin al-Husseini, con Munif al-Husseini, con Musa Qasem al-Husseini y otras familias políticas importantes de Palestina. Ya había una organización política plena en Palestina y el nacionalismo palestino hervía justamente a través de este tipo de organizaciones y los congresos nacionales. Esta delegación incluso va hasta el Vaticano. A mí esta foto me encanta. De nuevo para derrumbar los argumentos que dicen que Palestina es exclusivamente musulmana y que el tema se reduce a lo religioso entre musulmanes y judíos. Eso es una de las grandes mentiras y los grandes mitos que hay alrededor del conflicto palestino-israelí. Esta foto es una evidencia de lo contrario. Palestina es una Palestina plurirreligiosa. Tan así es que en ese momento de ebullición nacionalista incluso incluyen al Vaticano en su periplo por Europa. No obstante, los ingleses continúan con su apoyo a la causa sionista. Vamos a ver a Sir Herbert Samuel, el mismo que estaba en la foto anterior con Lawrence de Arabia, ahora con el otro sionista, el general Allenby, o ya mariscal en ese momento, y con el otro sionista, Arthur Balfour, los tres protagonistas en la materialización de esa negociación secreta con los Rothschild, casualmente visitando a Jerusalén en la apertura de la Universidad Hebrea en 1925. O sea, el compromiso británico a través de estos tres personajes con los Rothschild y el sionismo era fundamental. Y a pesar del nacionalismo palestino y a pesar de los intentos palestinos de ir a Londres a negociar con un Estado, a negociar la creación de un Estado, la aguja inglesa se estaba moviendo, era a favor de los sionistas, sin duda alguna, a pesar de ese movimiento nacionalista. Y ese movimiento o ese interés británico por favorecer las instituciones del sionismo los llevó incluso no solamente a crear la Universidad Hebrea, no solamente a crear el Banco Anglo-Palestino, sino a crear dentro de Palestina agrupaciones paramilitares del sionismo, como la Haganah, paramilitar en el sentido que fue organizada formalmente por los ingleses, fue armada formalmente por los ingleses, fue entrenada formalmente por los ingleses y fue empleada como una policía complementaria por los ingleses. ¿Sí? Aquí se derrumba otro mito, el mito de la guerra del 48, que es que el ejército israelí era un ejército recién creado sobre la marcha, con improvisación, y que por un milagro de la providencia logró enfrentar a 8 ejércitos o 7 ejércitos árabes. Eso es un mito. El ejército israelí no era un ejército creado a las carreras, ni era un ejército improvisado en el 48, ni era un ejército sin experiencia. Al contrario, el ejército israelí fue el resultado de la fusión de 3 grupos ilegales del sionismo, irregulares del sionismo. La Haganah era uno, el Stern era el otro, el Irgun era el otro, que tenían toda la experiencia del mundo en combate, que tenían armamento, que tenían entrenamiento, que tenían organización, y que el papá de esa organización eran los ingleses. Esa es la Haganah. Entonces ya vemos ese compromiso británico con el sionismo por encima del compromiso con los mismos árabes. A pesar que los mismos sionistas también atacaron a los ingleses. Aquí no me voy a detener mucho, tan solo traigo esta imagen porque no puedo dejar pasarla por alto. Este es un afiche de una de estas 3 agrupaciones que les mencionaba, el sionismo, del Irgun en este caso, una afiche del Irgun,
llamaba a que los jóvenes europeos judíos que estaban allí se incorporaran al Irgun. Pero lo curioso es que este afiche, tiene un mapa que se llama Eretz Israel, o sea, el Gran Israel, pero es un mapa diferente del Israel contemporáneo, ¿no? O el Israel actual. Sin embargo, este mapa es el mapa que mejor representa la bandera de Israel actual. La bandera de Israel, que tiene dos franjas azules y la estrella de David en el medio. Cada franja azul es un río. O sea, entre el río Nilo y el río Éufrates, todo lo que está en la mitad es lo que ellos llaman Eretz Israel y lo que el Irgun, la Hagana y el Stern querían adueñarse. Esto evidentemente iba en contravía hasta cierto punto de la negociación que Balfour había hecho con Rothschild, porque esa negociación solamente incluía este pedazo. Por esta razón, los británicos se oponían a esta idea del Eretz Israel y le decían a Rothschild: acuérdese que nosotros negociamos clandestinamente, fue que yo le iba a dar este pedazo nada más. Y por esa razón, algunas de estas agrupaciones empezaron a atacar a los británicos. El ejemplo es esto: el atentado contra el Hotel Rey David, ¿no? Donde fuerzas del Irgun dinamitan el hotel entero y matan un centenar de británicos. Todo este contexto lleva a un tercer momento, o a un segundo momento más bien, de nacionalismo árabe dentro de este segundo periodo. Recuerden que estamos en el periodo de los mandatos, o del mandato. El primer momento de nacionalismo árabe en este periodo fue cuando la élite política palestina quería crear o hablaba de crear un Estado, y negociaron con los ingleses y viajaron hasta Londres. Y un segundo momento de nacionalismo árabe lo vemos acá, cuando los palestinos se cansaron de ver que los ingleses no estaban correspondiendo a la negociación, no estaban cumpliendo su palabra de crear un Estado palestino independiente, y antes, al contrario, les crearon primero un mandato, les dilataron el proceso, y después, aprovechando la dilación del proceso, le estaban cumpliendo los ingleses, eran a los sionistas y estaban desplazando a los palestinos y estaban creando instituciones sionistas. Y entonces un nuevo momento de nacionalismo árabe aparece y los palestinos se alzan contra los ingleses en el 36, y tenemos la gran revuelta árabe que va a durar del 36 al 39. Esta revuelta palestina tengo que decir que no llevó a una ganancia importante. Solamente le recordó a los británicos su, pero un resultado tangible infortunadamente no trajo, además que se diluyó con la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos ya un salto, el salto que nos obliga a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial encontramos un nuevo momento de nacionalismos, cuya cima va a estar con Gamal Abdel Nasser. A mí siempre me gusta hacer esta observación. Las personas que me han escuchado hablar de este periodo siempre me van a escuchar la misma historia. Y es que para la sociedad de la época, Gamal Abdel Nasser, en las mujeres de la época, Gamal Abdel Nasser era un sex symbol. Efectivamente, cuando uno habla con una jovencita de la sociedad actual, no le va a parecer para nada un sex symbol. Sus criterios estéticos ya son distintos. Una niña de 20 años hoy va a tener un criterio estético completamente diferente. Pero para la época, para las mujeres de la época, Gamal Abdel Nasser era el sex symbol por excelencia, junto con Omar Sharif, tal vez el actor de películas de ese momento. Independiente del tema, Gamal Abdel Nasser, además que era gigantesco, o sea, físicamente era supremamente alto, sí tenía un carisma arrollador. Eso sí es cierto, independiente que sea o no sex symbol, tenía un carisma arrollador. Y ese va a ser el momento de nacionalismo más fuerte que va a tener el mundo árabe. Pero para que llegara Gamal Abdel Nasser tuvieron que pasar varias cosas. En primer lugar, la partición de Palestina. En esta partición de Palestina, en el 47, y que se va a materializar en el 48, lo que va a quedar claro es que la traición inglesa se iba a consumar de cabo a rabo. Se iba a crear el Estado de Israel encima del Estado de Palestina, partiéndolo en dos, y como si esto fuera poco, en cosa de 6 meses, ese Estado israelí iba a pasar del 56% de la tierra al dominio del 78% de la tierra. Aquí los árabes intentan proteger lo que quedaría de Cisjordania,
en la guerra del 48 de Jerusalén Este, en la guerra del 48 y de Gaza, en la guerra del 48. Entonces Jordania logra sostener sus posiciones en Cisjordania frente a la arremetida israelí, logra sostener sus posiciones en Jerusalén Este, y Egipto logra sostener sus posiciones en Gaza, en lo más pequeño de Gaza. Eso llevó a un periodo de presencia jordania y egipcia dentro de Palestina, pero también llevó un periodo donde Jordania y Egipto tuvieron un rol fundamental para no dejar extinguir esa llama nacionalista palestina después de la embestida israelí que saltó a adueñarse el 78% de la tierra. Después de esta partición palestina, ¿sí? O más bien con ese Israel supremamente activo, en Egipto va a empezar a moverse justamente de nuevo la idea de un movimiento árabe colectivo, sobre todo después de esa derrota del 48 y después del 53, entre otras cosas, donde Israel va a saltar hasta la península del Sinaí por primera ocasión. Y entonces con ese Israel supremamente hostil, en Egipto se empieza a hablar, y en el ejército egipcio se empieza a hablar de un nacionalismo muy fuerte árabe. Y empieza un movimiento de coroneles fundamentalmente en el ejército egipcio, que era un ejército profesional, muy bien armado, muy bien entrenado, empieza a construirse este movimiento. Parte de ese movimiento era justamente Gamal Abdel Nasser. Ese movimiento se llamaba el Movimiento de los Oficiales Libres y permite la finalización de la dinastía que había establecido Mohammed Ali como una dinastía monárquica hereditaria en Egipto y que llegó hasta el rey Farouk. Allí termina ese periodo monárquico egipcio. Inicialmente, el mandato lo asumió el general Muhammad Naguib, o Najib, como dicen los egipcios. Pero este periodo va a ser muy corto, el general Najib, y al final quien va a quedar en el poder es Gamal Abdel Nasser. Y con él nace la idea más fuerte de nacionalismo árabe o de panarabismo. En ese momento jugaron a su favor varias cosas. Primero el agua y después el canal. Resulta que en un Medio Oriente que escasea tanto el agua, la necesidad de tener una seguridad hídrica es fundamental. Este es el templo de Abu Simbel, entre otras cosas. Los que han estado en Egipto lo habrán podido visitar, pero les habrán contado que el templo original no es este, ¿no? Que el templo original está bajo el agua. Sin embargo, era tan importante la necesidad de Egipto de resolver el tema del agua con la represa de Asuán, que no tuvieron ningún problema en inundar parte del templo de Abu Simbel y trasladar lo que se podía trasladar hasta este sitio para que estuviera por fuera del agua. Esa era la importancia del agua en Egipto. Era fundamental asegurarse el agua en el Medio Oriente, aún hoy lo es. El problema es que Egipto le pide créditos a Occidente, y sobre todo Estados Unidos y Europa, viendo el discurso nacionalista de Nasser, le niega los créditos. ¿Qué pasó en este momento? Pues que Nasser, al ver el portazo que le dieron en Europa y en Estados Unidos, entonces empieza a mirar esa a la Unión Soviética y logra el dinero por otro lado, logra financiar la represa, crea la represa, pero acto seguido entonces le dice a Occidente: ok, como no me prestó plata y como usted me ve como enemigo, pues entonces hagámoslo realidad y les voy a nacionalizar el canal del Suez. Y les nacionaliza el canal del Suez, cuyo principal beneficiario, en este punto no era tanto Estados Unidos, su principal beneficiario era el Reino Unido, pero oh sorpresa, que el que financió el canal del Suez fueron los Rothschild, los mismos que financiaron la creación del Estado de Israel. Por esa razón, cuando Nasser nacionaliza el canal del Suez, inmediatamente los que reaccionan como un resorte va a ser el ejército israelí, y va a atacar a Egipto por la nacionalización del canal del Suez. Entonces uno dice: ¿qué tienen que ver los israelíes con el Suez? Pues mucho, porque el que está financiando el Suez fue el mismo dueño de Israel, el mismo que financió la creación de Israel. Entonces este es un tema fundamentalmente económico y colonial. Esta situación del canal del Suez, de la guerra del 57, de la nacionalización, de Asuán, sin embargo, lo que llevó fue a fortalecer todavía mucho más la idea árabe, la idea de ese nacionalismo árabe, la idea de estar unidos para enfrentar esos nuevos retos que tenían que enfrentar en ese momento los árabes, ese colonialismo europeo y la creación artificial de Israel allí.
Y bajo el liderazgo de Nasser se va a crear la República Árabe Unida, ¿sí? Yo creo que algunos de esta sala la recuerdan bastante bien. Esa creación de la República Árabe Unida, la RAU, tan solo va a durar 3 años. Pero aquí van a pasar cuando menos 2 cosas interesantes. La primera, que aunque hay un interés árabe por estar unidos y ser fuertes, los intereses individuales van a empezar a aflorar. ¿Sí? Los intereses individuales, por ejemplo, de la corona saudí, va a empezar a aflorar acá. Lo otro que va a ocurrir en este periodo, o más o menos en este periodo, es que Occidente va a ser permisivo, y oído lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Occidente lo creó, pero sí estoy diciendo, y lo puedo sostener, que Occidente fue permisivo con otro líder norteafricano que también empezó a hablar de nacionalismos y también empezó a aglutinar fuerzas en África sobre todo. Y este líder norteafricano estaba en Libia, este famoso líder árabe, que después, mucho tiempo después, va a ser traicionado por segunda, tercera, cuarta vez o quinta vez y va a terminar muerto en Libia, esta revuelta libia que todos conocemos y que este líder se va a llamar o va a tener el apellido Gaddafi. Estoy diciendo que Occidente fue permisivo con Gaddafi y después para llamarlo enemigo. Y fue permisivo porque le estaba sembrando una competencia al liderazgo de Gamal Abdel Nasser, al menos una competencia en África. Y eso le iba a quitar, iba a dividir esos puntos de oposición a Occidente. El punto, para no hablar de Gaddafi, el punto es que la RAU va a durar tan solo 3 años, porque los intereses individuales van a empezar a aflorar. Y esos intereses individuales, sin embargo, en algún momento intentaron conciliarse y entonces Nasser fue a hablar con Jordania y le dijo, mire, que es que Israel lo va a dejar sin agua porque va a desviar el río Jordán y usted también bebe el río Jordán, entonces le conviene estar con nosotros. Y también habla con los saudíes y les dice, mire, que es fundamental que usted preserve su tema de petróleo, entonces tenga una posición fuerte. Vaya a hablar con Siria y también se echa Siria al bolsillo, pero realmente los intereses individuales empiezan aquí a aflorar y van a hacer que Saudita y Jordania después tomen caminos relativamente apartes. En ese contexto de Gamal Abdel Nasser hay 2 situaciones que lo perjudican mucho. La derrota de la guerra de los 6 días y después la guerra del Yom Kippur, que no fue una victoria clara para Egipto, fue una especie de empate. Con la guerra de los 6 días pudiéramos hacer una sesión un día de estos aparte, pero yo lo único que diría de la guerra de los 6 días es que, para mí, en mi análisis, el ataque israelí a los árabes no se diferencia mucho del ataque japonés a Estados Unidos en Pearl Harbor. Los 2 ataques fueron sin previo aviso, los 2 ataques tomaron al adversario por sorpresa, los 2 ataques arruinaron la capacidad militar del adversario. La diferencia es que para el caso del ataque japonés a Pearl Harbor, nosotros lo calificamos como una infamia, mientras que el ataque de Israel a sus vecinos árabes en la guerra de los 6 días lo hemos calificado como con el eufemismo de guerra preventiva. Pero en el fondo son igual de ilegales los 2 ataques, y si nos avergüenza uno, nos tendría que avergonzar el otro. No obstante, esa derrota de Egipto en este momento empieza a marcar la decadencia de Gamal Abdel Nasser, después las tablas en la guerra del Yom Kippur también, pero ayuda a que aparezca este nuevo periodo de nacionalismo árabe con Arafat. Y no solamente con Arafat, de hecho, la creación de instituciones palestinas. Vamos a ver que en el 58, Arafat junto con Salah Khalaf y Jalil al-Wazir, Abu Jihad, el líder militar de la OLP por excelencia, cuya viuda todavía existe, entre otras cosas, y hace parte del Parlamento palestino. Yo he tenido la fortuna de hablar con ella en varias ocasiones. Intisar al-Wazir es una maravillosa mujer, es toda una experiencia hablar con ella. Entre estos 3 hombres, Arafat, Salah Khalaf y el esposo de Intisar, o sea, Jalil al-Wazir, crean al-Fatah en el 58 como un movimiento de liberación nacional. En el 64
impulsado por Nasser. Fatah no es tanto impulsado por Nasser, pero la OLP sí fue impulsada por Nasser en el 64. Es una herencia de la Liga Árabe, es una creación de la Liga Árabe hasta cierto punto. Creada en Jerusalén, Jerusalén Este, en ese momento bajo control jordano, cuyo primer líder va a ser Ahmad Shukeiri, no Arafat como uno normalmente tiende a pensar. Arafat realmente se va a catapultar es con la guerra de los 6 días, sobre todo con la batalla de Karame, donde el liderazgo militar y personal y carismático de Arafat va a ser totalmente clave, fundamental, y va a empezar a tener una visibilidad tan fuerte que lo va a catapultar como líder de la OLP después de Ahmad Shukeiri. Pero inicialmente no, nace en otra persona. El caso es que en este periodo de decadencia de Nasser se empiezan a crear las instituciones palestinas de representación y empieza a fortalecerse la figura de Arafat. Fortaleza que sin embargo va a ser vista con sospecha por Jordania en 1970 y el 17 de septiembre, de nuevo imponiendo su interés nacional por encima de una causa común, el rey jordano, el rey Hussein, decide atacar a los campamentos de milicianos palestinos que estaban en Jordania, causando una afectación fundamental. A partir de entonces, el rol jordano en el conflicto palestino-israelí va a ser un rol dual, porque no va a recibir o no va a aceptar dentro de Jordania los cuadros o la estructura de la OLP, pero por otro lado va a tener en Jordania la mayor cantidad de palestinos que hay en el Medio Oriente por fuera de Palestina. También, sin embargo, Jordania, después de la Guerra de los 6 días, cuando Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, más adelante con el tiempo y a través de la intermediación internacional, Jordania va a seguir siendo el garante de los lugares musulmanes en Jerusalén, sobre todo la explanada de las mezquitas. Entonces Jordania ahí tiene un rol dual, o sea, por un lado permanece activo apoyando el tema palestino, pero por otro lado toma sus precauciones y dice, yo no puedo permitir estructuras militares dentro de Jordania, y los confronta fuertemente, los confronta militarmente. Esto no se debe confundir con el otro septiembre negro. Yo digo septiembre es trágico, en septiembre se suma una cantidad de cosas locas. Es este septiembre negro, es el otro septiembre negro, es el 11 de septiembre, es el asesinato del golpe de Estado en Chile, aquí en Colombia la institución que cobra impuestos para el gobierno colombiano, que se llama la DIAN, cobra renta. O sea, todo lo raro ocurre en septiembre. Y esto ocurrió justamente el 17 de septiembre de 1970. No obstante, ese liderazgo palestino lo impulsó para que en las Naciones Unidas, impulsó a Arafat para que en Naciones Unidas fuera reconocida la OLP como el único representante del pueblo palestino. Con ese famoso discurso donde Arafat en el 74 frente a la Asamblea General pronuncia la frase: vengo con el fusil del combatiente de la libertad en una mano y el ramo de olivo en la otra, no permitan que el ramo de olivo se caiga. Una frase bastante provocadora que hoy sin duda alguna sería vista como con sorpresa, pero que en su momento fue bastante bien aceptada, y ahí el nacionalismo palestino estaba muchísimo más vivo que nunca y aceptado por la comunidad internacional y aceptado, entre otras cosas, por esta resolución. Esta resolución, que a veces se nos olvida, es una resolución de 1971 de las Naciones Unidas, donde se acepta que en situaciones de ocupación o dominación extranjera, los pueblos bajo ocupación tienen el derecho de enfrentar al ocupante por cualquier medio posible, incluyendo la vía armada. ¿Sí? Esto no es enfrentarse a un ocupante, es una situación absolutamente lógica de cualquier pueblo, llámelo como lo quiera llamar, y está de hecho materializada en una resolución de las Naciones Unidas. Tienen la autorización para emplear todos los medios a su alcance compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos el medio militar. Y obvio, este es el momento de ebullición del nacionalismo palestino, ya sin Nasser, ahora con Arafat. Este es parte del discurso de Arafat, no lo voy a leer porque ya estoy abusando de ustedes con el tiempo, solamente se los recomiendo para que lo puedan tener de pronto referenciado. Es un discurso maravilloso que se encuentra con facilidad en internet.
Este, por ejemplo, me encanta. Soy un rebelde y la libertad es mi causa. Sé muy bien que muchos de ustedes aquí presentes una vez estuvieron exactamente en la misma posición de resistencia que ahora ocupo y desde la cual debo luchar. Alguna vez tenía que convertir los sueños en realidad por su lucha. Por lo tanto, ahora deben compartir mi sueño. Pienso que esto es exactamente por qué puedo pedirles ahora ayudar, ya que juntos traemos nuestro sueño en una realidad brillante, nuestro sueño común para un futuro de paz en la tierra sagrada de Palestina. Un discurso maravilloso. ¿Dónde empieza esto a flaquear? Que hay otros países que en función de su interés nacional, como lo mencionábamos antes, empiezan a tomar caminos aparte. Ahora Egipto, ya no con el liderazgo de Gamal Abdel Nasser, sino con el liderazgo de Anwar el-Sadat, se desprende un poco del tema palestino, hace la paz con Israel, bajo el patrocinio de Jimmy Carter en 1978, y ahora Egipto se baja parcialmente de la ecuación. El Líbano, esta es una historia también supremamente larga que daría por una conferencia aparte, y es un periodo muy triste de la historia libanesa, muy sensible a la historia libanesa, y es la guerra civil. Pero en la guerra civil del Líbano lo único que tendría que decir es que también parcialmente algunos sectores de la sociedad libanesa se bajan de la ecuación del conflicto palestino-israelí e incluso llegan a apoyar hasta cierto punto a Israel en el contexto de la guerra civil, evidentemente. Y tenemos episodios supremamente tristes también para la historia palestina, como las masacres de Sabra y Chatila, donde se ve esta cooperación entre algunos sectores, no todos, algunos sectores de la sociedad libanesa, y el ejército israelí, que entró también a terciar en la guerra civil en contra de los palestinos, evidentemente. Y este periodo finaliza, este periodo de ebullición nacionalista palestina va a finalizar en 1988 con la declaración de independencia palestina, y donde vamos a ver que casi un centenar de estados, la mayoría de la Liga Árabe, la mayoría de la Conferencia Islámica, la mayoría cercanos a la esfera soviética en ese momento, y la mayoría de los no alineados van a reconocer a Palestina automáticamente como Estado en el 88, aprovechando ese hervor de nacionalismo palestino absolutamente claro. Quiero cerrar con esto, y es el nacionalismo árabe contemporáneo, y tendría que decir solamente una cosa para ya entrar a un breve intercambio con ustedes, y es que el nacionalismo árabe contemporáneo se mueve fundamentalmente a través de la Liga Árabe, sin duda alguna. Es muy activa a la hora de apoyar la causa palestina, pero vuelve el tema de la introducción que les hacía, y es el asunto del interés nacional. Una cosa es actuar a nivel colectivo y otra cosa es actuar a nivel bilateral. A nivel bilateral unos son mucho más activos que otros. Por ejemplo, Kuwait es supremamente activo a Palestina. Qatar parcialmente. Otros no tanto, pero pues en función de su interés nacional deciden apoyarlo más bien es en el espectro de la Liga Árabe, no tanto a nivel bilateral. Que en momentos anteriores era más fuerte, sí, posiblemente eso es cierto. En el periodo de Nasser se veía un liderazgo y una unión árabe mucho más grande, eso es cierto. Pero lo que vemos hoy es un interés nacional mucho más marcado que caracteriza la acción individual de estos estados. En función de ese interés nacional, seguramente van a tomar decisiones. Esperemos que sean las más idóneas. Esperemos, confiemos que así sea. Pero en tema de interés nacional no hay nada escrito. Eso nos resume hasta hoy esa historia del nacionalismo árabe. Gran conclusión, gran conclusión. Mira, a mí me encanta hablar del nacionalismo árabe porque ese nacionalismo es supremamente activo. Desde el siglo XIX ha estado marcado. En Egipto, cada década, más o menos, hay un levantamiento popular desde tiempo atrás, desde que terminó la monarquía. Los sirios no abandonan la idea de recuperar su tierra ocupada por Israel, recuperar sus altos del Golán. Los libaneses tienen un orgullo muy lindo, un orgullo muy interesante también, es una nación muy orgullosa de sí misma. Los palestinos, sin duda alguna, fueron el baluarte del nacionalismo durante mucho tiempo.
todavía lo son, a mi modo de ver. Entonces, cuando uno quiere hablar de nacionalismo, sin duda alguna tiene que mirar a Medio Oriente. Por eso, de inmediato, con la propuesta de Yasmín Ferrucho, hablar de nacionalismos, inmediatamente le tomé la idea y la amplié, no solamente para hablar de Nasser, sino para hablar de todos los nacionalismos árabes. Voy a revisar los comentarios de ustedes muy rápido, que hay un montón de comentarios. Germán Mojica, el idioma turco otomano difiere mucho al árabe. Sí, sin duda alguna, Germán. Son idiomas completamente distintos. El árabe, el kurdo, el farsi y el árabe. Y el turco en particular, porque el turco adopta el alfabeto latino, como usted lo plantea. Sonia Martínez, un juego de ajedrez que ocurrió en el Medio Oriente, tal cual. Gilma, a propósito de los ingleses, aliarse con quien convenga. Sí, interés nacional, Gilma. Miguel Ángel, la clásica estrategia de las relaciones asimétricas entre las potencias europeas en el marco del intervencionismo y el método de dominación, tal cual. Sonia Martínez, un ajedrez perverso. Gilma de los Ríos, ¿y qué decir cuando los pequeños buscan ganar puntos con los poderosos, como Guaidó? Sonia Martínez, que llegaron con pasaporte turco, la primera migración. Miguel Ángel Gómez, el papel de los hutis en el sur de la península arábiga, más concretamente en Yemen. De hecho, Miguel Ángel, ese tema de los hutis y ese tema de Yemen fueron los temas de confrontación entre Nasser y la Casa Saud. George Simán, tengo un billete de esos comprado. George, no me diga que tiene un billete del Palestine Currency Board. Cuídelo mucho porque ese billete vale buen dinero. Los del Banco Leum y los del Banco Palestino no tanto. El nuestro, el palestino, el del Palestine Currency Board es bastante costoso. Cuídelo mucho, no solamente por el valor monetario, sino por el valor simbólico. Juan Pablo Charri, un abrazo grande, don George. Gilma, un saludo para George. George Frank Batarse, saludos también para George. Las estampillas palestinas, que las conserve Frank, es un tesoro emocional esas estampillas, un tesoro de identidad. Efectivamente, es un ejército entrenado por Inglaterra. ¿Nos podría recordar los nombres de los terroristas del rey David? Dice Sonia. El Irgun, Sonia. El Irgun. Sadat dio la espalda a Palestina, escribe Frank Batarse. El cambio en Egipto fue drástico entre Nasser y Sadat, efectivamente. ¿Quiénes fueron los que subsidiaron la fundación de Israel? ¿Quiénes fueron los que subsidiaron la fundación de Israel, el canal del Suez? Los Rothschild, Catherine Corredor, Lord Rothschild. Frank Batarse, en la guerra del Yom Kippur, Sadat se retiró después de haber recuperado el Sinaí, no quiso avanzar, tal cual. Una charla en el futuro sobre Siria y sobre el Líbano. La vamos a incluir, Ivonne, sin duda alguna. Vale. Hay una pregunta, Mauricio Tobar, ¿por qué la Liga Árabe no brinda su mano a Palestina en materia más firme? ¿Qué la limita? Al interés nacional individual de los estados, Mauricio Tobar. Una cosa es lo que puede hacer la Liga Árabe a nivel colectivo y otra los compromisos que les trae actuar bilateralmente. Dalal María Habub Martos, ¿qué pienso de Palestina en el futuro? Que tiene que ser libre en algún momento, Dalal María, sea por la vía de un estado, sea por la vía de los dos estados, pero la comunidad internacional no se puede sentar cruzada de brazos a esperar qué pasa con Palestina. Javier Correa, ¿no es más incluyente hablar de panarabismo que de nacionalismo árabe? Sí, de hecho, Javier, eso es cierto. Se manejó durante mucho tiempo la idea de panarabismo como concepto, más que nacionalismo árabe. Árabes Unidos. Omar Alejandro Hernández, muchas gracias. Gilma, muchas gracias. Liliana, pero los países árabes no apoyan la causa palestina, implican que se refuercen los estereotipos sobre los árabes. No necesariamente, porque hay árabes que sí apoyan un poco más, hay árabes que apoyan otro menos, sobre todo a mí me gusta hablar de Kuwait, que tiene un apoyo fundamental, Liliana, al tema palestino. Ivette Yassir, del Banco Palestino, los billetes hay que conservarlos, Ivette, sin duda alguna. El trabajo del gobierno Mahmoud Abbas es el presidente Dalal María y lo seguirá haciendo hasta que puedan haber elecciones y se puedan incluir en las elecciones a los palestinos de Jerusalén Oriental, que en este momento Israel no los deja. ¿Cuál cree que es el paso a seguir? Escribe Miro. El paso a seguir frente al crecimiento de la invasión sionista, que en algún momento la comunidad internacional tiene que hacer algo, insisto, no
no se puede, me resisto a creer que se sienten de brazos cruzados a ver cómo avanza la ocupación. Vale, muchísimas gracias a ustedes por este acompañamiento. Abusé un poco del tiempo de ustedes, pero la charla era supremamente densa en cuanto a información. Las personas que estén interesadas en información sobre el curso, por favor pueden escribir al correo al correo de coordinación, que allí les pueden enviar toda la información del caso, centroestudiosarabes.colombia@gmail.com. Muchísimas gracias, un gran abrazo y nos vemos el día lunes con un invitado en esta ocasión. Muchísimas gracias, un gran abrazo desde Bogotá, desde mi casa y desde la Embajada de Palestina en Colombia y desde Jerusalén y desde Belén y desde Hebrón y desde toda Palestina. Así es, Juan Pablo Charri. Un gran abrazo a todos.